Compañeras, les voy a hablar acerca de la comunicación celular. Para empezar, ¿qué es la comunicación celular? El proceso de comunicación celular se refiere a la forma en la que se transfiere la información de célula a otra. Esta capacidad también se refiere a la relación de la célula con el medio ambiente. Generalmente las células se comunican entre sí mediante señales químicas que se producen en la célula emisoria y son liberadas al espacio extracelular. Estas señales pueden ser proteínas o moléculas. El mensaje llega a la célula receptora a través de una cadena de mensajeros químicos que cuando logran introducirse producen un cambio en la unidad funcional básica. Así se produce una transformación de la señal intercelular entre células a la señal intracelular dentro de las células. En este proceso es fundamental la participación de las partes de la célula como la membrana plasmática. La función celular es la de adaptarse a los cambios que existen en el medio ambiente que les rodea para sobrevivir a estos cambios gracias al fenómeno de homeostasis. Unos sistemas de comunicación celular son comunicación celular endocrina. Esta comunicación da señales moleculares en hormonas que son secretadas y distribuidas por el torrente circulatorio hacia la totalidad del organismo para ejercer su acción reguladora sobre las células blancas localizadas habitualmente a distancias considerables. Comunicación interna en la cual intervienen hormonas. Los mensajeros se secretan en los órganos específicos llamados glándulas. Por ejemplo, en la tiroides, el hipotálamo, los ovarios o testículos y el páncreas, entre otros. Comunicación celular paracrina. La comunicación paracrina es la que se produce entre células que se encuentran relativamente cercanas, sin que para ello exista una estructura especializada como es la sinapsis, siendo una comunicación local. La comunicación paracrina se realiza a determinados mensajeros químicos peptídicos como citocinas, factores de crecimiento, neurotrofinas o derivados del ácido araquidónico como histamina y otros ácidos. La comunicación paracrina es la realización que se produce una hemorragia por la ruptura de un vaso sanguíneo, que para producir hemostasia intervienen diferentes células como las células endoteliales, las plaquetas, los fibroblastos, los macrófagos. El tipo de comunicación celular es el que ocurre en la inflación local. Esta, a través de diferentes mensajeros químicos, busca ayudar a la célula a coordinar sus actividades como las demás células de manera local. Continuando con los sistemas de comunicación celular, tenemos la comunicación autocrina. La comunicación autocrina o autocomunicación es la que establece una célula consigo misma. Este tipo de comunicación es el que establece la neurona presináptica al captar ella misma en sus receptores celulares los neurotransmisores que ha vertido en la sinapsis, para así dejar de secretarlos o recaptarlos para reutilizarlos. Muchas células en crecimiento, como las células del embrión o las células cancerosas, producen factores de crecimiento y los receptores para esos mismos factores de crecimiento, y así perpetuar su proliferación, controlada en el caso del embrión y descontrolada en el caso del cáncer. Comunicación yuxtacrina. Es la comunicación por contacto con otras células o con la matriz extracelular. Comunicación nerviosa. La comunicación nerviosa o neurotransmisión es un tipo especial de comunicación celular electroquímica que se realiza entre las células nerviosas. En la neurotransmisión, el flujo de información eléctrica recorre la dendrita y el axón de las neuronas en una sola dirección, hasta alcanzar la sinapsis, donde en esa hendidura que separa ambas neuronas, la neurona presináptica segrega unas sustancias químicas llamadas neurotransmisores, que son captadas por las neuronas postsinápticas que transmiten y responden a la información. Existen dos variantes de comunicación nerviosa, que son la neurosecreción y la comunicación neuromuscular. Comunicación por moléculas gaseosas.
Es la comunicación en la que intervienen como mensajeros químicos sustancias gaseosas como el óxido nítrico y el monóxido de carbono. Sobre las etapas de la comunicación celular, que son 6. Es la síntesis celular del mensajero químico, la secreción del mensajero por la célula emisora, el transporte del mensajero hasta la célula blanco, la detección o recepción del mensajero por un receptor celular, la transmisión celular de la señal y la eliminación de la señal. Ahora vamos a hablar sobre qué son los receptores. Los receptores son proteínas presentes en las células dianas. Estos solo se unen a un tipo de ligando o a un grupo de ligandos estructuralmente parecidos. Existe la unión ligando-receptor, que se dice que es reversible debido a la formación de interacciones moleculares que son no covalentes y transitorias que se forman, que dan como resultado formar una enzima y un sustrato. Presentan varias propiedades como de que cada receptor tiene su ligando específico, tiene un número limitado de receptores la célula y pues se dice que es su reversibilidad es porque para permitir también la liberación del receptor para sus próximas uniones. Y aquí, como podemos ver, tenemos la célula emisora, los ligandos y el receptor de la célula diana. Entonces, para que se pueda unir, la célula diana tiene que tener el receptor para que se pueda unir. Ajá. Existen también los receptores de superficie. Estas son proteínas integrales que atraviesan las membranas celulares y suelen unirse a ligandos hidrosolubles. Cuenta con 3 dominios o regiones proteicas, que es el dominio extracelular, que es fuera de la célula, el dominio transmembrana, que es el que atraviesa la célula, y el dominio intracelular. Los canales iónicos activantes por ligando, los receptores acoplados a proteínas y los receptores tirosina quinasa son los más comunes en la comunicación de la célula. Los receptores iónicos activados por el ligando son canales iónicos activados por un ligando. Estos canales se abren en respuesta a la unión de un ligando para formar un tipo de receptor que atraviese la membrana con un canal hidrofílico. Eso quiere decir que permite que los iones crucen la membrana sin tener que tocar el centro hidrofóbico de la bicapa de fosfolípidos. Los receptores acoplados a las proteínas G son una familia de receptores de superficie celular que comparten una estructura y métodos de señalización similares. Estos se caracterizan porque tienen 7 segmentos de proteínas diferentes que cruzan la membrana y transmiten las señales dentro de las células mediante la proteína G. Las proteínas G se unen al nucleótido tirofosfato de guanina. Ahora, los receptores tirosina quinasa. Estos son receptores ligados a las enzimas. Son una clase de receptores que se encuentran en nosotros, en humanos y en muchas otras especies. Una quinasa es una enzima que transfiere grupos fosfatos a una proteína o a una molécula diana. Y pues, ¿cómo funciona? Un ejemplo sería las moléculas señalizadoras se unen primero a los dominios extracelulares de 2 receptores tirosina quinasa. Los 2 receptores se unen o se dimerizan. Entonces los receptores pegan fosfatos a sus tirosinas en los dominios y la tirosina fosforilada ya transmite las señales a otras células.